la primera parte de este experimento vamos a determinar el coeficiente de rozamiento estático de los diferentes materiales. Okay. Este es el diagrama de fuerza. Como vemos, la W, que es el peso, tiene sus componentes en X y en Y. También, como se encuentra en un plano, está afectado por la normal y a su vez por la fuerza de rozamiento estático, que es la que la va a mantener en su posición. Okay. Primeramente vamos a determinar la ecuación para poder determinar el coeficiente de rozamiento estático. Okay. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ya que al estar en reposo no existe movimiento en ningún sentido. Las fuerzas que actúan en Y son la normal y la componente del peso en Y, que son por lo que la normal es igual a la W o el coseno del ángulo. Okay. Ahora las componentes, las fuerzas que actúan en X son la componente en X del peso menos la fricción. Okay. Entonces, la fuerza de fricción se descompone en coeficiente de rozamiento estático por la normal. Se pasa y se suma en ambos lados por esta misma expresión y queda así. Entonces se divide en ambos lados la expresión por normal y nos queda que ahora con la fórmula que calculamos vamos a proceder a calcular los diferentes coeficientes. El coeficiente de rozamiento estático del vidrio es igual a la tangente de 11. Estos ángulos que vamos a ver a continuación los determinamos de forma experimental al momento de calcular el ángulo en el que el objeto se mantenía en reposo. Y esto nos da como resultado 0,2. Ahora vamos a proceder a calcular el cuero, que es igual a la tangente de 22 grados. Y eso da como resultado 0,4. Ahora el coeficiente de rozamiento estático de la piedra, que es igual a la tangente de 35 grados. Y eso da como resultado 0,7. Y por último, el coeficiente de rozamiento estático de la madera, que es igual a la tangente de 22 grados también. Y eso da como resultado 0,4. Bien, como segunda parte tenemos un plano en movimiento y calculamos cada elemento que teníamos desde su punto inicial hasta su punto final, obteniendo los 4 tiempos. Luego vamos a reemplazarlo en una fórmula de cinética para encontrar las velocidades de cada uno. Primero despejamos esta fórmula. La posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0. Queda así. Luego, para obtener la velocidad luego calculamos la velocidad de la madera.
y eso nos da 1.1 metros sobre segundo. Ok, ahora vamos a proceder a calcular la velocidad final del vidrio. La fórmula viene siendo que la velocidad final del vidrio es igual a 1,6 metros entre 1,37 segundos. Y eso da como resultado 1,2 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la velocidad final de la piedra. Entre 0,7 segundos. Eso nos da como resultado 2,3 metros en segundo. Y ahora por último el tiempo de la velocidad final del cuero. ¿Okay? Y eso nos da como resultado 1,2 metros. Ok, ahora vamos a proceder a calcular la aceleración. La aceleración de la madera viene siendo velocidad final entre el tiempo. La velocidad final de la madera fue de 1,1 metros por segundo sobre 1,45 segundos. Eso nos da como resultado 0,76 metros entre segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcular la aceleración final de la aceleración del vidrio, que es igual a 1,2 metros entre segundos entre 1,37 segundos. Y eso nos da como resultado 0,85 metros entre segundos al cuadrado. Ahora vamos a calcular la aceleración de la piedra, que es igual a 2,3 metros entre segundos sobre 0,7 segundos. Y eso nos da como resultado 3,3 metros entre segundos al cuadrado. Ahora por último vamos a calcular la aceleración del cuero, que es igual a 1,2 metros entre segundos sobre 1,38 segundos. Y eso nos da como resultado 0, ahora vamos a determinar los coeficientes de rozamiento. Ahora vamos a determinar el coeficiente de rozamiento cinético. En este caso, como hay movimiento, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ya que el movimiento se da en el eje X más no en el eje Y. En el eje Y tenemos que actúan las fuerzas la normal menos la componente en Y del peso, que es la W coseno del ángulo. Y tenemos que la normal es igual a la W coseno del ángulo. En X actúan la componente en X del peso menos la fricción cinética. En este caso tenemos que W seno del ángulo menos la fricción cinética es igual a la masa por la aceleración. Y la fricción cinética viene siendo el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Pasa esto restando y esto pasa al otro lado sumando. Y nos queda que W seno del ángulo es menos masa por aceleración es igual a mu cinético por la normal. El peso se descompone en masa por gravedad. Entonces tenemos que masa igual a la gravedad por el seno del ángulo cinético. Vamos a empezar con la madera. El coeficiente de rozamiento cinético de la madera es igual a la gravedad, que es 9,8,
metros entre segundos al cuadrado por el seno del ángulo. Entonces el ángulo de la madera viene siendo 22 grados, que fue lo que calculamos anteriormente, menos la aceleración de la madera, que viene siendo 0,76 metros entre segundos al cuadrado, entre la gravedad por el coseno de 22 grados, y eso nos da como resultado 0,3. Luego ahora calculamos el del cuero. Nuevamente 9,8 metros entre segundos al cuadrado por el seno del ángulo, que es igual al de la madera, 22 grados, menos la aceleración del cuero, que viene siendo 0,85 metros entre segundos al cuadrado, entre 9,8 metros entre segundos al cuadrado por el coseno de 22 grados, y eso nos da 0,3. Ok, ahora vamos a calcular el coeficiente de rozamiento cinético de la piedra. Tenemos que igual a la gravedad, que es 9,8 metros entre segundos al cuadrado por el seno del ángulo. En este caso el ángulo es de 35 grados, menos la aceleración, que es igual a 3,3 metros entre segundos, entre 9,8 metros entre segundos al cuadrado por el coseno del ángulo. Y eso nos da como resultado 0,3. Ahora, por último, el coeficiente de rozamiento cinético del vidrio, que es igual a 9,8 metros entre segundos al cuadrado por el seno del ángulo, que en este caso el ángulo del vidrio es de 11 grados, menos la aceleración del vidrio, que es de 0,85 metros entre segundos al cuadrado, sobre la gravedad, 9,8 metros entre segundos por el coseno del ángulo, y eso nos da como resultado 0,25.